Esto es Mirada Crítica aquí en Rompeviento.tv. Pues este bloque lo vamos a titular El Gran Fraude, del que muy poco se habla, con excepción de algunos medios. El pasado lunes 4 de septiembre tuvimos dos noticias que de verdad deberían de haber propiciado un meteoro de grandes dimensiones y consecuencias políticas aquí en el país. No sucedió, hasta ahora ha sucedido nada, más que algunas noticias en Animal Político, en Sin Embargo, en Proceso, en Aristegui y por supuesto aquí en Rompeviento y en algunos otros medios independientes. Pero fuera de eso, nada. ¿Qué será que ya tenemos normalizado que así es todo este tipo de cosas? Fíjense, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ¿sí?, junto con Animal Político. Bueno, primero el de la Organización de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Documentaron que un Ferrari domiciliario de Raúl Cervantes, y del procurador al que quieren hacer fiscal general de la República, ¿sí?, tenía un coche, pues un cochecito de unos cuantos milloncitos de pesos. No vayan a pensar que es muy caro, nada más alrededor de 3.5 o 4 millones de pesos, en un condominio de interés social en el estado de Morelos. ¿Por qué en el estado de Morelos? Aparentemente porque ahí no se paga la tenencia. Imagínense qué brutalidad, que un tipo nada más verá que ver cuánto gana el procurador, como para que todavía, cuánto le costó el coche para que lo mande en Morelos a que no pague tenencias, ¿no? Y en ese condominio, además del de él, había pues 14 autos de lujo más, entre ellos 11 Ferraris, y ahí pues todos muy tranquilos, ¿no? Parece ser que esto ya opera como una agencia de colocación de autos para que no paguen tenencias. Pero pues aquí nos dice la propia PGR que no debemos de ser mal pensados porque fue pues un simple error administrativo, ¿no? Esa fue una de las noticias que todavía afortunadamente es así que ha estado haciendo un poco más de eco, sobre todo en este debate de la Procuraduría a la Fiscalía General de la República. Y un segundo documental, una segunda investigación, es la llamada estafa maestra. Aquí sí intervino Animal Político y este movimiento de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que pues sí tomaron información de la propia Auditoría Superior de la Federación, 2 años de estos análisis, 2013 y 2014. Nada más habría que escarbarle 2012 para abajo o 2015 para arriba, y lo que podríamos encontrar ahí. Solo en estos 2 años, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad profundizaron el análisis del uso de recursos públicos y encontraron que nuestros gobiernos, principalmente el federal, ¿sí?, pues son un dechado de honradez, que caray, habría que levantarles monumentos por cualquier lado, ¿no? Por ejemplo, ahí está la Sedesol con Rosario Robles, ¿no? Cuando era Rosario Robles titular de la Sedesol, ahora pues ya sabemos que está en la Sedatu. Está también el Banco Nacional de Obras, llamado Banobras también, donde ahora está el flamante gobernador electo Alfredo del Mazo, que a ver qué dice después de todo esto que le están sacando. También está Pemex, está ahí Emilio Lozoya, cuando era director general Emilio Lozoya. Otra raya más que le ponen a Emilio Lozoya junto a la de Odebrecht, aunque los contratos en el caso de Pemex empezaron en 2011 con Calderón, cuando Juan José Suárez era director general de Petróleos Mexicanos. En montos más pequeños de defraudación está la Secretaría de Educación Pública, cuando estaba todavía Emilio Chafet, está el Fobiste con José Reyes Baeza Terrazas, está la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, no podía faltar nuestro gran secretario Gerardo Ruiz Esparza, está la Secretaría de Agricultura, cuando estaba Enrique Martínez y Martínez, estaba el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, Alfredo Llorente Martínez, el Registro Agrario Nacional, en época de Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, y la Secretaría de Economía ya estaba en ese entonces Ildefonso Guajardo. En estas dependencias, que fueron las únicas investigadas, no crean que las demás se salvan de esto, a lo mejor sí, a lo mejor no. El hecho es que nada más en estas instituciones fue donde metieron la lupa, fue donde se metieron a indagar qué había sucedido, y en estas, en mayor o menor medida, pagaron servicios a 8 universidades públicas, las cuales cobraban y subcontrataran
a 186 compañías, de las que 128 no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para los servicios para los que contrataron o no existen. Es como si a ustedes a Rompeviento, pues ahora sí que lo contrataran para hacer obras de carretera, ¿no? O si como por ejemplo para la propia, pues no sé, ¿no? A la Sedatu la contrataran ustedes pues para hacer canales aquí en Rompeviento. Es decir, una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces teníamos esta modalidad, también había empresas que no existían, les decía, otras eran fantasmas y otras eran de prestanombres para desviar recursos multimega millonarios o inclusive hasta para desaparecerlos. Les decía, y esto es lo más inquietante de esta investigación, que solo con 2 años, 2013 y 2014, identificaron contratos ilegales. ¿Por qué ilegales? Porque violan la Ley General de Adquisiciones. Estos contratos suman 7,670 millones de pesos. 7,670 millones de pesos. No nos caben tantos ceros en la calculadora. De estos 7,670 millones de pesos, 3,433, prácticamente la mitad, no se sabe su destino final. No se sabe dónde quedaron, ¿no? Este es un esquema muy similar al que utilizaba el exgobernador Javier Duarte ya en Veracruz. Aquí eso es lo que nos dice Animal Político, pero aquí la pregunta haría que le pueden hacer, ¿pues solo él o cuántos gobernadores más están utilizando esta modalidad, ¿no? Pues no solo gobernadores, funcionarios prácticamente, y aquí seríamos no solo del Poder Ejecutivo, sino del Legislativo y del Judicial, utilizando en esta deferencia, por ejemplo, con Duarte, un intermediario más. Es decir, yo Sedesol le pago a una universidad pública por X obra, esa universidad pública se queda con una comisión, más o menos aquí, según lo documenta Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, entre el 10 y 15%, y a su vez o puedo contratar otras empresas que ya decíamos que no existen, o que nos dan o que no dan los servicios para los que fueron contratados. Por ejemplo, allá en algunas partes de San Cristóbal, de Chiapas, hablamos que hay facturas de puentes para cruzar ríos donde no hay ríos. A lo mejor pues son muy visionarios y primero hacen el puente y luego los ríos, ¿no? Bueno, este tipo de situaciones. Y la otra es que a lo mejor no se lleva a cabo obra alguna. El mismo auditor superior de la Federación, estoy hablando de Juan Manuel Portal, declaró que es un acto ilegal, que es un claro acto de corrupción y un fraude millonario que hay que sancionar. Y dice el auditor, los titulares de cada dependencia son los responsables, aunque no hayan firmado los convenios que se emplearon para desviar los recursos públicos, que no argumenten que no vieron nada. En todo caso, dice el auditor, habría que tipificar el delito de omisión en el Código Penal porque ellos son los responsables del uso de los recursos públicos. Y aquí, por ejemplo, ¿qué ha hecho la PGR? ¿Qué ha hecho el fiscal carnal? Pues que sepamos hasta ahora, nada. Dicen ellos que están investigando las 15 denuncias que ya puso la Auditoría Superior de la Federación por el desvío de recursos públicos, pero hasta ahora sin resultados. De hecho, la Auditoría Superior de la Federación desde 2013 ya había advertido que las dependencias violaban la ley al contratar a las universidades para hacer servicios que no pueden cumplir y para los que debían subcontratar a diferentes empresas. Juan Manuel Portal, es decir, el auditor superior, refiere que ese es el modus operandi. Se coluden con empresas que se prestan para recibir parte del dinero y facturar, emiten recibos y ya está. Dice el auditor, es una simulación muy burda, no solo para desviar recursos, sino para la desaparición de recursos públicos. Animal Político y movimientos contra la corrupción y la impunidad, les decía, Mexicanos contra la Corrupción, siguieron el dinero dado a las universidades. Investigaron 6 estados, revisaron miles de documentos y visitaron a las supuestas empresas subcontratadas. ¿Qué concluyeron? Con pruebas, no es que estén haciendo hipótesis, ni elucubraciones, ni supuestos. No. Con pruebas nos están afirmando que 3,433 millones de pesos entregados a empresas fantasmas y cuyos socios viven en barricadas,
que otros 1,000 millones de pesos fueron para la Comisión de las Universidades y el resto del dinero para contratar servicios a precios inflados. Hay ahí testimonios, por ejemplo, de plomeros humildes que supuestamente ganaron contratos millonarios. Por ejemplo, el caso de un... Si ustedes se meten a la página de Animal Político, ahí lo pueden ver, una entrevista que le hacen a uno, ¿no? Conserjes de escuelas públicas comunitarias en los que ellos dicen que les pidieron firmar papeles para empresas. Hasta uno de ellos dice, bueno, la empresa era de ellos y lo de nosotros, la prestación del servicio. Bueno, todo este tipo de anécdotas figuran en los súper honrosos actos de esta administración. ¿Qué universidades están involucradas? Bueno, pues ahí no podía faltar la Universidad Autónoma del Estado de México. Curioso, ¿no? Tantas cosas que se dan en el Estado de México, desde feminicidios hasta este tipo de corrupción, hasta pues, elecciones como las que acabamos de pasar. Ahí en el caso de esta universidad, ahí está su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica, el llamado Fundecit. Está la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que por cierto el rector ya envió cartas a varios medios de comunicación diciendo que, no, pues que él se deslinda de este tipo de acusaciones, aunque hay que decir que según la información de Animal Político, les hicieron saber a todos los involucrados que iban a citar en estos reportajes con 2 semanas de anticipación lo que iba a venir cuando ya, pues ahora sí que publicaran sus resultados. Está la Universidad Autónoma del Carmen en Campeche y varias universidades de Tabasco. La Universidad Popular de la Chontalpa, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad Politécnica del Golfo de México, el Instituto Superior de Comalcalco y la Universidad Tecnológica de Tabasco. Pues que no las universidades están para enseñar y para investigar, o ya habría que añadirle ahí en sus funciones, en su misión, visión y todas estas cosas que les encantan allá a los neoliberales, también la de ser intermediarios entre el gobierno y las empresas fantasma. Este esquema de funcionamiento, hay que decirlo también, al menos opera desde 2010 con Calderón. Bueno, seguramente opera desde muchos tiempos inmemoriales hacia atrás, ¿no? Pero por lo menos desde los que se investigaron en esta ocasión por estas 2 organizaciones no gubernamentales, desde 2010 el gobierno federal ha firmado, fíjense, 2010, 2,061 convenios que involucran 31,668 millones de pesos. ¿Cuánto de ese dinero se ha desviado? ¿Cuánto se ha desaparecido? Bueno, pues de ese total de convenios, 2,061, estas 2 organizaciones se concentraron, les decía, solo en 73 para estos 2 años, 2013 y 2014, de 11 dependencias públicas. ¿Qué habrá en las demás dependencias públicas? Pues nada más, imagínense ustedes, ¿no? Podría haberse dado esta enorme cantidad de fraudes, por ejemplo, sin que Enrique Peña Nieto lo supiera. ¿Dónde están los recursos y quiénes son los beneficiarios de estos 3,433 millones de pesos cuyo destino se ignora? ¿Qué hará el presunto nuevo gobernador mexiquense ante las revelaciones de tal magnitud que lo involucran? ¿Qué haremos nosotras y nosotros como sociedad? ¿Qué hará Rosario Robles? Seguir como aquella frase que le dijo Enrique Peña Nieto: no te preocupes, Rosario. ¿Qué harían Lozoya? ¿Y qué harán el resto de involucrados? ¿Qué hará la PGR? ¿Y dónde está también Arely Gómez? ¿No también se supone que ahí está en el equivalente de la Contraloría de la Federación? Sobre todo, también insisto, ¿qué haremos nosotras y nosotros?